Bueno, el tema central de hoy es tumores periampulares. Antes de seguir con el tema, quiero decir que esta serie de 20 duodenopancreatectomías participaron muchos otros más de los autores escritos en el trabajo, ex integrantes de la quirúrgica B, Abelleira, Arindegui, Fraga, Ceballos. Hay un montón de participantes activos en la asistencia de estos 20 casos. Los tumores periampulares son estos 4. Yo por un elemento de importancia, de mal pronóstico, de frecuencia, y porque es el que nos hace exigirnos más en los resultados del tratamiento, voy a hablar un poquito más del cáncer de páncreas. Estos son los temas que voy a tratar en la charla: lo que es la situación actual del tratamiento del cáncer de páncreas, nuestra casuística, lo que se llaman los estándares de calidad en cirugía pancreática oncológica, el aprendizaje, la parte subjetiva de nuestra serie de 20 casos, que es chica, pero son 20 casos, y un poquito del futuro de qué podemos mejorar en el tratamiento. ¿Cuál es la situación actual del tratamiento de cáncer de páncreas? Bueno, como ya sabemos, es la cuarta causa de muerte asociada al cáncer en el mundo occidental. Los pacientes en los que se puede realizar la resección quirúrgica son los únicos potencialmente curables, pero únicamente entre el 15 y el 20% del total de pacientes presentan una enfermedad resecable. Es decir, que esta imagen del desierto de Atacama es como se presentan a veces los clínicos cuando se enfrentan a un cáncer de páncreas. El pronóstico a veces no es muy bueno, pero sin embargo hay casos que merece la pena pelearlos y merece la pena hacer un tratamiento multimodal, multidisciplinario, con buenos resultados. En el último congreso de páncreas en Buenos Aires, en septiembre, el doctor del Castillo habló del tratamiento del cáncer de páncreas y resaltó que en estos últimos 25 años hubo una mejora en la sobrevida. Pasó de 3% en 5 años a 8%. Esto es lo que equivale a un 166% de mejora. Yo creo que esto no es por un diagnóstico precoz, es por un tratamiento multimodal en los cuales el resultado de la morbimortalidad de la cirugía pancreática en estos últimos 25 años ha mejorado, así como el tratamiento sistémico ha sido cada vez más efectivo. Vamos ahora a la parte de nuestra serie, de los 20 casos que tenemos en el servicio. Esto es un trabajo retrospectivo, se juntaron todos los casos que llegamos a la cirugía, es decir, a la duodenopancreatectomía cefálica, desde el 2009 al 2017 en la clínica quirúrgica B. Estos son los datos patronímicos, de resaltar simplemente que, como ven, la mayoría de los pacientes que operamos son ASA 1 o 2, pacientes activos con un performance status de 0 o 1, casi el 75% de la serie. 20% presentaban un sobrepeso con un índice de masa corporal mayor a 30 y más o menos el 55% eran fumadores. Estos son los datos o las variables en relación con el procedimiento y el tumor. Es un procedimiento que en la mayoría de las veces dura más de 6 horas. En nuestro caso, el 70% fue una DPC clásica con una resección del antro. Últimamente estamos haciendo más conservación pilórica. En la serie constituye el 30%. La anastomosis que más utilizamos es la pancreato entero en el 100% de los casos. Últimamente estamos tutorizando la anastomosis pancreato entero, 4 casos, 20%. Resección venosa en un caso que correspondería al 5%. Y el tipo de resección, destaco acá que el 80% es R0 y un 20% R1. Como ya saben, hay diferentes definiciones de resección R1. Nosotros utilizamos la versión europea, es decir, la de que entre la resección entre el margen de resección y el tumor, cuando es menos de 1 milímetro, eso se considera una resección R1. Acuérdense de este porcentaje, 20%. Parece alto, pero no lo es. En cuanto a los tumores, las variables del tumor, 18 casos tumores sólidos, 2 tumores quísticos. La anatomía patológica de estos 2 tumores quísticos fue benigno. Sin embargo, en el diagnóstico preoperatorio de uno de estos tumores quísticos, uno pensamos que era maligno y sin embargo la anatomía vino benigno. Acá están los 18 malignos, 2 benignos. El tamaño, las adenopatías y acá la etiología. Tenemos
11 cánceres de páncreas, 8 papilas, un colédoco distal y ninguno de duodeno. Si ven, este porcentaje es relativamente alto para los cánceres de papila. Acuérdense que estoy analizando una serie de DPC, es decir, de ya operados. Perfectamente esto explicaría por qué el porcentaje de tumores de papila es más alto proporcionalmente. Esto también vamos a tenerlo en cuenta después cuando analicemos la sobrevida de los pacientes. Resultados. Para ver el valor de los resultados hay que saber compararlos o tener herramientas para comparar resultados. Para eso necesitamos definiciones precisas y después utilizar ciertas variables que en el mundo se utilizan como indicadores de calidad. Estas son las diferentes definiciones. Nosotros utilizamos la del Grupo Internacional de Cirugía Pancreática. Son clarísimas, eso nos permite comparar resultados entre diferentes centros. Nosotros utilizamos tanto la de la fístula pancreática como la de sangrado posoperatorio, como la de la retención gástrica o retardo en el vaciamiento gástrico, todos de este grupo de cirugía pancreática. Ahora pasamos a los estándares de calidad en cirugía pancreática oncológica. Son simplemente variables que se utilizan para medir la calidad de los resultados en la cirugía pancreática en este caso. Hay de todo tipo, colorectal, pancreática. Este es las variables más utilizadas en cirugía del páncreas. La resecabilidad, es decir, el porcentaje de resecabilidad, la morbilidad, la mortalidad, el porcentaje de fístulas pancreáticas que tiene el centro, el número de ganglios resecados, el compromiso de margen de resección y la sobrevida. Por los elementos que teníamos en las historias clínicas, nosotros pudimos analizar estas 5 variables: la morbilidad, la mortalidad, la fístula, el tipo de resección y la sobrevida. Estos son nuestros resultados. Sin fístula, 75% de los casos. Con fístula tipo A, es decir, que casi que clínicamente ni lo nota el enfermo, 10%. Y las que son clínicamente significativas, tipo B y tipo C, 5 y 10% de la serie. El retardo en el vaciamiento gástrico, tenemos un 70% sin retardo, 25% un tipo A, ninguna tipo B y una tipo C. El 100% de estos retardos en el vaciamiento gástrico se asociaron a la presencia de una fístula. El sangrado posoperatorio, tenemos un 90% de los pacientes sin sangrado, ninguno tipo A, uno tipo B y uno tipo C. Este es un paciente que falleció y este tipo B es otro paciente que requirió una reintervención y era un sangrado simplemente del celular subcutáneo o un sangrado de menor entidad. Si analizamos las complicaciones, estos son los valores de bilirrubina preoperatoria, la necesidad o no de stent preoperatorio, la imagenología que utilizamos, la ecoendoscopía estamos utilizando en la actualidad, previamente no era de rutina utilizarlo. En cuanto a las complicaciones, utilizamos la clasificación de Clavien-Dindo, las diferentes complicaciones, que las dividí para que sea más práctico en la de menor entidad y la de mayor entidad. La de menor entidad a grado 1 y grado 2 de Clavien, la de mayor entidad grado 3 a grado 5. Tenemos un 40% de complicaciones menores y un 25% de complicaciones mayores. Un índice de reintervención del 15%, que fueron 3 pacientes. Uno, una fístula tipo C, otro fue un sangrado posoperatorio y la tercera fue una de las primeras DPC, que fue una colección intraabdominal que se decidió hacer una mini laparotomía para el drenaje de la colección. Esta es una gráfica que muestra las diferentes sin complicación menor y complicación mayor. Todos sabemos que la DPC es una de las cirugías que más complicaciones tiene, y eso lo muestra la serie. Si esto lo comparamos con series internacionales, estos son los resultados nuestros. Yo acá consideré morbilidad, acuérdense, vamos a pasar la anterior, 40 más 25 da 65%. Así que
todo tipo de complicación, inclusive la infección del sitio quirúrgico. Hay algunas series que, no te digo que falsean, pero muchas de las complicaciones menores no las consideran dentro del porcentaje de morbilidad. Yo sí consideré todas. El porcentaje de fístulas es del 25% y una mortalidad de un solo paciente en 20, lo que equivale a 5% de mortalidad. Acá puse las diferentes series internacionales, podemos compararlo, pero más o menos tenemos una morbilidad, de acuerdo a nuestra definición, un poquito más alta que la serie, a no ser esta del 60%. El porcentaje de fístula pancreática también un poco más alto. Acuérdense que tenemos muchos tumores de papila, eso para la anastomosis pancreática juega un rol en contra, pero la mortalidad andamos en cifras aceptables, más o menos lo que marcan los estándares internacionales es un menor al 5% de mortalidad. Este trabajo del Annals of Surgery de Sabater habla de lo que son los indicadores de calidad, y estos son los límites que él considera importantes, que es un menor a 55% de morbilidad, un menor índice de menor al 16% de fístulas pancreáticas y menor al 5% de mortalidad. Resalto nomás la mortalidad en nuestra serie, que es buena. Con respecto al indicador del margen de resección, ya dije la definición que utilizamos nosotros y ya sabemos claramente que la diferencia de la sobrevida entre lo que es una resección R0, R1 y R2. Este es el margen de resección jorobado, o el que generalmente es el problema para la sobrevida de los enfermos. Esta es la gráfica de nuestra serie, 20% de resecciones R1, y esta es la curva de sobrevida que marca claramente cómo las resecciones R1 tienen una peor sobrevida respecto a las resecciones R0. Pero acuérdense, nosotros tenemos 20% de resecciones R1, pero sin embargo uno de los pilares del tratamiento de los cánceres de páncreas, uno de los trabajos que es el SPAC4, miren el porcentaje de resecciones R1 que tienen, 60% de resecciones R1. Y el trabajo de Sabater habla que el promedio de las resecciones R1 son 36%, considerando como límite máximo 46%. En nuestra serie tenemos 20% de resecciones R1. No quiere decir que la calidad de nuestra resección sea excelente, pero es buena, y el hecho de que hay muchos tumores de papila, eso influencia el porcentaje. Estos son los resultados oncológicos de nuestra serie, a 1 año, a 2 años, a 3 años, inclusive a 5 años. Si lo comparamos con series internacionales, 1 año 55%, está un poquito más abajo que la media, acá Schmidt tiene una de 55%, a 3 años 27%, 3 años 23, 23, 15, 37 acá, 20%, a 5 años 27%, que es bastante alto el índice de sobrevida a 5 años de nuestra serie. Resalto esto, sobrevida global a 5 años para nuestras 20 DPC es casi el 30%, es un poquito menor, creo que es 27%, pero es un índice de sobrevida alto. Esto es la curva de sobrevida de acuerdo al tipo de tumor. Lógicamente que los cánceres de páncreas tienen menor sobrevida que papila y coledocodistal. Ahora un poquito del análisis del tratamiento sistémico de los 20 enfermos que tuvimos nosotros. 2 fueron benignos, 18 malignos. De estos 18 malignos, 9 no recibieron adyuvancia, tratamiento adyuvante, y 9 sí, por diferentes razones. Pero solo 9, es decir, el 50% de los 18 recibió adyuvancia. De estos 9, 6 fue completa la adyuvancia y 3 incompleta. Y de estos que recibieron completa la adyuvancia, 5 recibieron un tratamiento con una monodroga, que es el gemcitabine, y únicamente 1 recibió más de una droga.
Por lo cual, resumiendo del tratamiento sistémico, solamente 50% de las DPC de nuestro servicio recibieron adyuvancia. De los 9 pacientes que la recibieron, de la quimioterapia, 3 no la completaron, casi la tercera parte. 83% recibieron un plan con una monodroga. Esto, es simplemente para analizar después. Ahora viene la parte un poquito más subjetiva, es decir, la vivencia de los enfermos nuestros. Este es un tumor, el caso número 20, es un paciente de 58 años, sano, que en la clínica era un paciente con un dolor, con una solarargia. Inclusive requería de morfina en el preoperatorio, con una econdoscopía que se mandó a analizar el líquido del quiste, con un CA de 224 y un 19,9 de 40.507. Miren la imagen, una lesión quística con un páncreas atrófico, con un Wirsum claramente dilatado, post imagen quística, por lo cual no dudamos en la indicación de cirugía. Se hizo un Whipple clásico en resección del antro y la pieza macroscópica era esto. Páncreas relativamente sano, una lesión quística, no quedaba muy claro. El Wirsum distal bastante con un diámetro importante. Y bueno, vino una anatomía patológica benigno, como algo inflamatorio. Y bueno, lo primero que hice fue llamar a Barcia y decirle, bueno, no me revisás la pieza del resultado. Y efectivamente la revisó varias veces, no solo una vez, porque lógicamente que si esto era un IPMN, el seguimiento de este enfermo era completamente diferente a si era un tumor inflamatorio. Y se trató de un pseudoquiste pancreático en el contexto de una pancreatitis crónica de moderada entidad. ¿Cuál es el aprendizaje? Que hoy en día, pese a todos los estudios que tenemos, hay falsos positivos y vamos a hacer, si bien cada vez menos, alguna DPC que son tumores no malignos. Este es el tumor benigno que ya en el diagnóstico lo teníamos en el preoperatorio. Es un IPM mixto con un componente de ducto principal y ducto accesorio. Este es el intraoperatorio. Lo único que hay que tener en consideración de estas lesiones benignas, que hay que operarlas. Esto es una alteración genética que tiende a la transformación maligna. Este paciente es un paciente de por vida. Este paciente hay que seguirlo de por vida. Este es el tercer caso que quiero comentarles. Es un paciente de 61 años, sano, con un performance status de 1. Es un tumor borderline. Es un tumor que imagenológicamente contactaba con la vena porta. En noviembre del 2012 le hicimos una DPC con una resección venosa y una anastomosis término-terminal. Por ahora todo bien, 11º día de alta, sin complicaciones, éramos unos campeones. Patología T3N1, resección R1, ahí ya no estaba bueno. Al mes, M1 hepática y ósea. No recibió tratamiento adyuvante y la sobrevida fue de 5 meses. A lo que voy es que a veces los pacientes son técnicamente posibles de operar. Sin embargo, hay que siempre cuestionar el beneficio oncológico y si realmente le aportamos una mejora en la sobrevida. Estos pacientes, no me cabe la duda de que estos tumores borderline se benefician de neoadyuvancia. Esto es para discutirlo, pero creo que hoy en día estos pacientes deben recibir neoadyuvancia. Ahora viene la parte de complicaciones. Este es el paciente feo, que nadie quiere tener. Es el paciente que el posoperatorio una DPC, lleno de líquidos, SIRS. Este era un hombre de 65 años con un performance status de 1, DPC en diciembre del 2016, 56 días internado. Imagínate. Lo reoperamos. Increíblemente lo reoperamos por la laparoscopía. Le hicimos un toilet peritoneal y estaba atrapado el drenaje, le destapamos el drenaje, le pusimos 2 o 3 drenajes más, le hicimos un sistema de vacuum en la comisura externa de la transversa, mucho tiempo en CTI, fistulizado, pero sin embargo salió adelante. Este paciente hoy en día nos sigue visitando en la policlínica. Es decir, el concepto que quiero transmitir es que hay que mediatizar la fístula y no se necesitan amplias laparostomías. Estos pacientes no necesitan estar abiertos. Si la fístula queda mediatizada, después eso
se van a acomodar. Lógicamente depende mucho del terreno por el que partimos. Estos pacientes, un paciente añoso, esto no lo va a resistir. Esta es una paciente interesante, es una mujer de 70 años con un buen performance status, que en agosto del 2012 se le hizo una DPC por un tumor de papila. 23 días internado, hizo una colección posoperatoria que se resolvió con antibiótico y tuvo un retardo en la evacuación gástrica tipo A. Se fue de alta y en febrero, por un control por oncología, aparece esta imagen que es un verdadero pseudoquiste. Esto es lo que realmente es un pseudoquiste. Esto es líquido pancreático con todo un proceso inflamatorio alrededor del quiste. En octubre del 2014 persistía ese pseudoquiste. Octubre del 2014, acá está la anastomosis, la pancreato entero. Esta es la anatomía patológica que ya la dije. Nunca recibió adyuvancia y esta paciente se le intentó hacer procedimientos endoscópicos, no estaba tan sintomática y sin embargo solo ese quiste desapareció, ese pseudoquiste desapareció. Hay veces que hay que tener paciencia y estos procesos inflamatorios del páncreas muchas veces se resuelven solos. Si no están verdaderamente sintomáticos, hay veces que hay que tener un poquito de paciencia. Esta es otra mujer de 43 años, sana, era atlética, que se nos presenta en el servicio con una ictericia fría. Perdón, vino al servicio de gastroenterología, ya derecho, porque tenía una bilirrubina total de 20 y le hacen la endoscopía, imposible de cateterizar la papila, imposible de ponerle un stent. Era una mujer de 43 años, buen estado general. Ya la coordinamos para el siguiente lunes para hacerle una DPC. La estadificación no fue del todo correcta, porque en marzo, es decir, 3 meses después de la DPC, empezaron a aparecer todas estas lesiones. Después revisamos la tomografía preoperatoria y tenía unas imágenes indeterminadas chiquitas en la tomografía, y que sin duda nosotros la operamos y tenía ya metástasis. Por lo cual, la correcta estadificación preoperatoria es capital. Esta mujer está ahora con ascitis y está por morirse. Hay veces que en las ansias de resolver los pacientes y pacientes jóvenes, nosotros no realizamos una correcta estadificación y eso a la larga lo vamos a padecer. Esta es la última mujer que no está en la serie nuestra, porque no recibió una duodopancreatectomía cefálica. En agosto del 2017 la recibimos en el servicio, una lesión quística cefalopancreática, que así rápida vista tenemos un eje mesentérico libre, ¿tá? Pero la mujer clínicamente tenía una sola alargia. Si ustedes ven un corte más abajo, tiene una masa sólida que contacta con el eje mesentérico. Revisamos las imágenes previas y tenía en mayo, es decir, más de un año antes, esta imagen quística totalmente resecable. Es decir, un año de diferencia y una imagen quística que se podría haber resecado perfectamente. Esta mujer, como era un tumor borderline, planteamos, y además tenía una sola alargia y tenía una repercusión general, planteamos hacer una punción y ver si se podía hacer neoadyuvancia, y tuvo una caída de su estado clínico, una sola alergia importante, y ahora está con un tumor irresecable y metastásico. El aprendizaje es, esas lesiones quísticas que parecen un quistecitos simples, siempre hay que estudiarlas. Y la lesión quística es igual a resonancia. Ahora viene la parte del futuro. ¿Qué podemos mejorar o qué estamos tratando de hacer en el servicio? En el clínicas. Bueno, en la parte de imagen, Alejandra Ferreira, que es la imagenóloga nuestra actualmente, está protocolizando todos los informes imagenológicos de los tumores de páncreas. No sé si está por acá, pero que siga así. En la parte de gastroenterología, Andrés va a publicar en el congreso nuestro de cirugía el resultado de su serie. Resalto acá cómo hay 2 tiempos, un primer tiempo y un segundo tiempo, que el segundo tiempo es considerablemente mejor, con un 100% de citología para citología pancreática y una muestra de positividad para malignidad del 80%. Esto es una herramienta que hoy en día para la cirugía pancreática y para el tratamiento multimodal de la patología pancreática, yo creo que es fundamental.
En cuanto al tratamiento sistémico, bueno, tenemos bibliografía muchísima. Los ESPAC que asocian gemcitabine con capecitabine, hay un montón de drogas nuevas que ya están aprobadas, que sirven tanto para el tratamiento adyuvante como neoadyuvante. Acuérdense de nuestra serie que solo el 50% recibió adyuvancia y sin embargo más del 90% de los pocos que recibieron únicamente esta droga. Ahora nos toca la parte nuestra. ¿Qué podemos mejorar nosotros? Bueno, quiero nombrar dos cosas solo. Una es, que ya todos sabemos y no lo voy a reiterar, siempre se habla y no se hace mucho, que es el volumen de los centros, la concentración de casos, la concentración, el efecto centro, todo lo que quieran llamarlo. Esto está íntimamente vinculado al éxito en la cirugía. Y el otro es un detalle técnico que quiero hacer hincapié, que es esta parte de la cirugía. La DPC tiene dos etapas, la parte resectiva y la parte reconstructiva. Y en cada una de esas etapas hay momentos capitales. Todos sabemos que en la parte reconstructiva, la pancreato entero es el momento que hay que tomarse el tiempo suficiente para hacerla bien. Y en la parte resectiva también hay un momento, que es que es el momento que la gran mayoría se apura, porque sangra, porque es el final de la parte resectiva, porque queremos sacar la pieza, y justo ese momento es el momento que hay que tomarse más el tiempo, porque acá es donde el porcentaje de R1 aumenta, porque acá hay que hacerlo bien. Y yo veo que a veces, con que sangra y que estamos ansiosos, es cuando se hace mal. Cuando no, los japoneses describiendo técnica quirúrgica. Esto es un concepto moderno de lo que es el mesopáncreas o la resección de todo este plexo nervioso, tejido fibroso, lo que los anatomistas llamamos el ligamento uncosemiliunar de Yosiaka. Todo este tejido perivascular es lo que ellos insisten que hay que sacar con la pieza quirúrgica. Estos son los diferentes tipos de resecciones, pero para el cáncer de páncreas ellos opinan que hay que hacer una disección periadventicial de todo el flanco derecho de la arteria mesentérica superior. De esa manera vamos a reducir el porcentaje de resecciones R1 y de esa manera va a ser una cirugía oncológicamente satisfactoria. Este es otro esquema que muestra exactamente lo mismo. Hay que ligar en su origen la pancreático duodenal, que muchas veces hacen un tronco en común con la primera yeyunal. Y esta es la última diapositiva. Este es un croquis de la quirúrgica B. Como ya saben, la mayoría de los integrantes tiene una inclinación coloproctológica, por eso yo, para explicar todas estas cosas de técnica, a veces utilizo el mismo lenguaje que ellos. Bueno, muchas gracias. Bueno, Santiago, felicitaciones por el trabajo, excelente. Se abre la discusión, comentarios al trabajo. Gerardo Secondo. ¿Alcanzás? No tenemos secretaria. Bueno, muy bueno el trabajo. Me recuerda cuando publicamos la primera serie juntando todos los casos, que lo escuchó justamente Luis Sabater, que es el profesor de la Universidad de Valencia, que publicó ahí en Annals of Surgery, y realmente es muy difícil. Es excelente camino, porque vas a ver, como decía Oría, cuando uno va agregando y mirando esas revisiones que uno hace a la ficha, siempre, cada vez que la mirás, aprendés de vuelta sobre los detalles que hacen a ese cúmulo de datos de una patología tan diversa y donde han incluido cosas muy diferentes, como un quiste benigno y un adenocarcinoma ductal de páncreas, que sigue siendo un problema enormemente complejo. Por lo tanto, es
el mérito del trabajo es, primero que nada, el análisis crítico de todo, ¿tá? Pero obviamente cada uno de los temas es un tema por sí mismo y hace difícil el análisis colectivo, porque por ejemplo, cuando tú señalás y seleccionás la fístula pancreática, seleccionás la resección vascular, en los casos que se selecciona resección vascular, y la resección de los tumores de papila, por ejemplo. La primera vez que escuché al doctor Oría en el año 95 presentó 18% de sobrevida a 5 años de duodenopancreatectomía, y todos quedamos mirando como diciendo, esto no es verdad, pero explicó, como tenía en su serie, él tenía más resecciones de papila que de adenocarcinoma pancreático. Y eso tiene que ver con una selección de los enfermos en la cual yo estoy bastante afiliado y que creo que, como bien dijiste también, por eso es muy completa la exposición, pero es difícil de abarcarla en todos sus, ¿no? En cada análisis, de cuando tú dijiste que a veces subestadificamos el enfermo. Yo estoy convencido, por ejemplo, que en el adenocarcinoma de páncreas hay que ir a buscar celosamente que no estemos haciendo una resección paliativa, porque estoy convencido de que hoy por hoy la resección paliativa para mí no tiene indicación. Si bien hay una diferencia entre R1 y R0, me parece que no tiene un beneficio. Entonces, eso para hacer un análisis. Y en cuanto a la resección vascular, yo mirando los números nos fuimos convenciendo, como dice la literatura, que el principal problema que tuvimos fue la fístula pancreática. Sin embargo, hoy, con el tiempo transcurrido, uno de los problemas que nos resulta más complejo es la resección vascular. Todos temas que tú analizaste muy bien y dándole importancia a la subclasificación, pero que se entiende lo que transmito, que por ejemplo, la resección vascular venosa con R0 es una cosa totalmente aceptada. Sin embargo, la resección vascular arterial ya sube la mortalidad un 17%. Entonces, si nosotros analizamos todo ese concepto, los números los vas a ir desglosando. Por eso es un excelente análisis de inicio de una técnica que no es solo una técnica, sino que está aplicada a cada una de las patologías. No quiero, se imagina que es un tema que nos apasiona y me encanta verte también apasionado porque lo has transmitido muy bien y con mucho entusiasmo. Pero, por ejemplo, una cosa que siempre nos está llamando la atención ahora de la cirugía laparoscópica, por ejemplo, que yo cuando estuvimos, que incluso tuvimos la oportunidad de estar juntos en Heidelberg, en una vez por reloj le tomé que una anatomosis ducto-mucosa le llevó a un grupo que hace 70 cada 2 meses, 3 meses, le llevó 1 hora y 10 minutos. Entonces, qué curioso, ¿no? Digo, cómo una técnica, el punto de la técnica, para que todos lo sepan, lo que tú decías, 6 horas, los promedios en el John Hopkins son 7 horas y media, y si hay venas son más. Nosotros estamos operando más rápido, algo hacemos mal. Disculpen que lo diga así. Entonces, todos esos detalles hacen, como decía, repasando un poco y repasando todos los aspectos que señalaste, que los destacaste muy bien. Te vuelvo a decir, en el análisis global es un gran valor de empezar a hacer un análisis crítico de cada uno de los enfermos, y yo les confieso que a esta altura, el año pasado, con 58 años, llegué haciendo adenopancreatectomía, o sea que es un largo camino, laborioso, acercarse a la cirugía, buscarla, estar cerca de ella, pero no sobreindicarla, porque creo que hoy en día tenemos enormes posibilidades de estudiar los tumores quísticos, un 50% casi son premalignos, pero que hay que estudiarlos muy bien para seleccionar y no digo, por supuesto no hago ningún análisis de sobreindicación de este caso, porque me parecieron casos muy interesantes. Por señalar algo, lo que decías tú del líquido, el CA19-9 en el líquido pancreático, lo dijiste muy bien, no es un valor de alta predictividad como criterio de malignidad. Y bueno, todas esas cosas que nos hacen que muchas veces tenemos una cirugía, una cosa que no nos gusta, que es que vos analizás el producto de la resección y te encontrás con que quizás no tenía indicación quirúrgica. Y
lo sometimos a una cirugía de un 5% de mortalidad. Entonces todas esas cosas son parte de esta cirugía que es sumamente interesante, muy desafiante, de alto requerimiento técnico, pero que hoy lo que señalaste y manejaron muy bien es toda la parte diagnóstica, de cómo optimizarla, y el otro tema de cuántos se vinculan a ese procedimiento, porque cuando yo he tratado de ser muy crítico, de analizar cuántas veces estuvo uno presente como protagonista o como cirujano principal o colaborador en ese equipo, porque los equipos, el número se hace mucho también de sumar experiencia en los que van a hacer la cirugía. La verdad está muy lindo, muy interesante, y sigan adelante que están con muy buenos resultados. Sigue la lista. ¿Comentarios? Sí, Oscar. Pienso lo importante que es traer a consideración las experiencias personales. Como decía Secondo, es bastante heterogénea la población para sacar conclusiones muy concretas. Los grandes problemas de la duodenocpancreatomía sigue siendo la anastomosis pancreático-yeyunal. Y si uno analiza la literatura, hay 20 formas diferentes de hacer anastomosis pancreático-yeyunal. La anastomosis del páncreas, no solo pancreático-yeyunal. Lo cual quiere decir que no hay ninguna anastomosis segura que sea la dominante. Así que yo lo que valoro es que la importancia de traerlo y señalar las experiencias. Y claro está, es un grupo muy heterogéneo, porque no es lo mismo el resultado que se tiene en el tumor de páncreas directamente que el tumor de papila. El otro punto del cual quiero decir es que me dio la sensación de que había mucha esperanza en la neoadyuvancia o en la adyuvancia, y en realidad de los dos cánceres que no han tenido grandes resultados, el de esófago y el de páncreas, son los dos cánceres donde la quimioterapia, la poliquimioterapia, no ha tenido grandes resultados. Ha tenido pequeños resultados, de alguna forma se señaló acá, pero uno debe de esperar de que aparezcan, como han aparecido en otras áreas, mejores resultados con la quimioterapia. Pero lo que es real es que hasta ahora el cáncer de páncreas sigue siendo, se abrió esperanzas con la gencitabina, pero después todos los que han aparecido, los nuevos quimioterapéuticos tipo focales, tampoco han generado un resultado fantástico. Vuelvo a repetir, lo importante de presentar estas experiencias de patologías que son poco frecuentes y donde se esbozó el tema del efecto centro y del efecto número. Creo que en el Uruguay es un tema muy difícil de manejar, pero que bueno, que hay que tenerlo en cuenta. Sigue abierta la lista de oradores. Andrés. Yo simplemente quería felicitarlos por, en primer lugar, porque me parece que él planteó muy bien los problemas que surgen frente a este tipo de pacientes, ¿no? Y en este tipo de intervenciones y creo que los planteó muy bien. Claro, son aspectos muy que para analizar cada uno en particular daría para para muchos comentarios, pero me parece que él los planteó muy bien y de una forma muy práctica y muy rápida. Digo, a mí se me hizo muy ágil, realmente muy ameno. Y bueno, es un problema mundial que no está resuelto y que bueno. Y el otro hecho que quería destacar es que mostrar una serie en nuestro medio de 20 DPC con esos resultados creo que realmente es un mérito enorme, porque está muy bien documentadas, objetivadas los resultados, y realmente es un 5% de mortalidad, que yo creo que es una cifra que está comparable con otros centros de alto impacto, que no es el caso en nuestro medio. Entonces, lograr en un servicio universitario, por el esfuerzo conjunto de un grupo de trabajo y tener esos resultados, creo que realmente es un elemento destacable. Así que creo que eso marca un camino, me parece, para seguirlo transitando, y bueno, creo que evidentemente hay un montón de aspectos técnicos y de care terapéutico del
estos pacientes que van a seguir, porque realmente es una enfermedad que sigue siendo incurable y muy difícil de tratar, ¿no? Eso es hasta el momento lo que seguimos viendo, ¿no? Sigue abierta la lista de oradores. Bueno, voy a hacer un comentario. Primero, felicitarlos. Es muy bueno el trabajo. 8 casos en 20 años, 2 por año, 3 por año. Digo, bueno, es lo que la realidad un poco los hospitales de acá son 5 por año aproximadamente, entre 3 y 5. Lo hace el Pasteur, lo hace el Maciel, lo hace Clínica. Es el número. Yo voy a insistir en un tema, que es lo que vos comentaste, que operaste y a los 3 meses tenía metástasis hepática. Yo creo que la neoadyuvancia, lo que viene y a qué va a venir, es a seleccionar el paciente para la duodenopancreatectomía. Creo que nos va a predecir la biología tumoral. Hay pacientes que le vamos a hacer quimioterapia y bajo quimioterapia pasan metástasis hepática y ese, vamos a decir, no lo vamos a operar, indudablemente. La pregunta siempre es, yo con 5% de mortalidad, 10 días de internación, todo lo que significa esto, ¿qué valor tiene el PET? Digo, el PET en el Uruguay es fácilmente accesible, porque lo pagamos todo en nuestro bolsillo. Entonces, sé que para el seguimiento de recidivas a la duodenopancreatectomía es re efectivo, porque me aparece el nódulo, la adenopatía, cuando subió el CA19-9. Lo que sí la neoadyuvancia creo que podría mejorar es el nivel de R1, de recesiones de R1. Creo que dos cosas. Uno, la recesión del borde de la arteria mesentérica, como tú decís, hay que hacerla pegadito a la arteria mesentérica y mirarla toda, cargarla primero. Y lo otro, digo, todos los que estuvimos en Heidelberg, vimos a Buechler cortar el pedacito, una lonjita, sírvase. Y yo por hacer eso, en 2 casos, tuve que extender, sacar la cabeza y parte del cuerpo. En 2 casos me informaron, mira que hay tumor todavía. O sea que me salvaron intraoperatorio el patólogo. O sea que creo que la frecuencia de R1, no, la neoadyuvancia, yo creo que nos va a ayudar a bajar. Acá Andrés, como Andrés Tolar, tenemos algunos casos. Un caso, por ejemplo, paciente muy interesante, un tumor casi resecable, que con neoadyuvancia se volvió resecable y terminó un T1A en un muchacho joven. O sea que nos dio una selección del paciente, y yo creo que ese paciente, si tuviese operado en primera instancia, iba a ser un R1. Por ahora está viviendo. Gurí de 35 años. Por eso. Entonces, el tema es que creo que eso, el futuro me parece que es neoadyuvancia, bajar el R1 y mejorar sobrevida, como dijo Fran del Castillo, yo lo escuché también en Perú, a decir lo mismo, de la leve mejoría que hay, pero creo que es a favor de la neoadyuvancia. Que la escuela americana la está haciendo, pero para eso necesitamos a Andrés Tolar que nos haga la endoscopía, porque los oncólogos en este momento no hacen ninguna neoadyuvancia sin anatomía patológica. ¿Por qué? Porque ya están viendo las demandas por quimioterapia en pacientes que no se confirmó el cáncer de páncreas. ¿Tá? Entonces ya se están negando. Hay gente que hacía con CA19-9 muy elevado, lo hacía, pero en este momento se echaron para atrás. No. O sea que creo que ese era el único comentario. No sé, para cerrar, ¿algún otro comentario? No quiero ser el último. Santiago. No tengo ninguna pregunta que contestar, pero simplemente yo creo que esto de analizar toda la casuística de cada uno es fundamental. Uno aprende un montón con cada paciente, y aparte de ese juicio crítico, retrospectivo, de si no fue bien, no fue mal, cuánto vivió, eso lo tenemos que tener nosotros. El cirujano, no le digo el cirujano de antes, pero antes no se medía mucho la sobrevida, se medían las complicaciones perioperatorias y después el paciente se perdía. Eso es inadmisible. Es inadmisible no saber cuánto vive el paciente, qué tratamiento oncológico lleva.
yo creo que eso nosotros tenemos que auditar un poco eso, que nos hace esforzarnos más y es más trabajo, sí, pero alguien lo tiene que hacer. Y lamentablemente hay otras especialidades que no lo hacen. Entonces, nosotros como especialidad, le diría madre de la medicina, creo que tenemos la obligación de ponernos la camiseta y estos enfermos seguirlos en la evolución, seguirlo, tener una historia oncológica y bueno, si no lo hacen los demás, lo tenemos que hacer nosotros. Y bueno, nada más. Yo creo que esto de analizar es fundamental. Son 20 casos, bueno, pero a no todos le indicamos una DPC. Es una cirugía que nosotros somos muy, pero muy selectivos en la indicación de la misma. Y bueno, por eso es que también nuestros números en 8 años fueron solo 20. Nada más. Bueno, muchas gracias. Se levanta la sesión.